Levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. El Ministerio El Amanecer de la Esperanza presenta su programa Voz de Restauración con el pastor Juan Radamés Fernández. Escucha atentamente la palabra que proviene del mismo corazón del Padre para consolar tu vida. A continuación, el pastor Juan Radamés Fernández. Comenzamos en este día diciendo, como dice la Escritura, bendito sea el Dios y Padre del Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo. Uno de los grandes regalos que el Señor nos ha dado, después de darnos a su Hijo, es su bendita palabra y la edificación que viene a través de ella. A través de la palabra Dios hizo el universo, y con la misma palabra Él sostiene los mundos y la creación. Esa misma palabra se hizo verbo en Jesucristo, su Hijo, para traernos la redención, la vida del reino y la vida en el Espíritu. Hoy, Dios te va a edificar a través de la exposición de la palabra. Y oramos a Dios para que esa palabra logre aquello para lo cual Dios le envía a tu vida y a la nuestra. Eres muy bienvenido, bienvenida a nuestra programación Voz de Restauración. Como congregación te invitamos a que juntos estudiemos la palabra de Dios. Ven con nosotros. El Señor ha seleccionado en esta ocasión como pasaje para estudio la porción bíblica que se encuentra en el libro de Hebreos, capítulo 4, comenzando con el verso 1 hasta el versículo 12. Hebreos 4, 1 al 12, y dice así: temamos pues, no sea que, permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Pero los que hemos creído entramos en el reposo de la manera que dijo: por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Y otra vez aquí, no entrarán en mi reposo. Por tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron por causa de desobediencia, otra vez determina un día, hoy, diciendo después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo: si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Procuremos pues entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 2 hilos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Que Dios use la palabra para bendecirnos y edificarnos como lo hace siempre. Bien, mis hermanos, vamos a estudiar en esta ocasión acerca del reposo de Dios. Posiblemente este estudio no lo terminemos en el día de hoy.
Si es así, vamos a continuar estudiando, porque Dios quiere sembrar algo en nosotros en este tiempo. Algo que, aunque sea para hoy, como dice ahí, hoy. Ese hoy ahí que menciona el libro de Hebreos, no es un hoy de 24 horas. Es como el día de Dios. El día de Dios no son 24 horas, es un tiempo de Dios. Entonces, esto nos va a servir a nosotros para siempre. Así que les invito a escuchar con atención la palabra de Dios. Saben ustedes que la manera que el Señor nos ha formado, en el caso nuestro, es que Él primeramente nos hace estudiar la palabra. Después que estudiamos la palabra, que vamos desde el Génesis hasta el Apocalipsis, viendo lo que dice la palabra. Luego, después que entendemos la palabra, el rema de la palabra, sustraemos las lecciones espirituales para nuestras vidas. Así que siempre estudiamos la palabra. Yo distingo entre sermonear y estudiar. No porque sea malo sermonear, a veces necesitamos un sermoneo. Lo que llamamos sermón, ¿no? Que se toma una homilía, como dicen en algunos círculos, que se lee un pasaje y a veces se comienza a hablar acerca de las lecciones y de los problemas sociales y de nuestras vidas y no se trata el pasaje, no se habla del pasaje, simplemente se usa el pasaje para quizás sustraer el mensaje y después se aplica de una vez y se recalca la enseñanza y se repite y se aplica a nuestra vida directamente. No es que sea malo, a veces necesitamos un sermoneo, pero yo creo mucho en la enseñanza, porque lo que se enseña y lo que pasa por nuestros sentidos, especialmente por nuestro espíritu a través del estudio de la palabra, nos da una lección permanente, porque Dios graba a través del estudio lo que quiere enseñarnos, y luego cuando aplicamos la palabra permanece para siempre en nuestra memoria y en la demanda del Espíritu en nuestra vida. Estamos en el año 2007, aunque posiblemente cuando se escuche este mensaje va a ser el 2011 o 12 o 20, no sé, pero lo predicamos en el 2007 y tiene actualidad en este tiempo y para siempre lo que Dios nos quiere enseñar. Dios dijo proféticamente a través de algunos profetas que estos años de este tercer milenio, los primeros años iban a ser proféticos, y lo hemos visto. Muchas cosas se han cumplido de una manera maravillosa. Las profecías en estos años, no solo estoy hablando aquí en la iglesia, sino los profetas de Dios en las naciones. Y ha habido tantas confirmaciones de lo que Dios ha dicho aquí a través de otros profetas, que nos hace creer que esto es cierto. El año pasado, el año sexto, fue un año profético. Y anunció Dios que este año lo iba a hacer también. 2007. Estudiamos en el mensaje de principio de año, el 31, ya comenzando el año, estudiamos acerca del año sabático. Lo que Dios quiso enseñar acerca del año sabático. Dios nos habló al final del año pasado de restitución, para luego hablarnos. Después entendimos por qué nos habló de restitución. 3 mensajes para llevarnos al principio del año a hablar del año sabático. Y nos enseñó lo que quería lograr con el año sabático. Hoy queremos, aunque toquemos y hablemos un poquito del año sabático, yo quisiera hablar de lo que es el reposo para Dios. Aquí en Hebreos capítulo 4, yo no me voy a detener de una vez a explicar estos textos, pero en estos pasajes, capítulo 3 y capítulo 4 de Hebreos, habla que los judíos, a los hebreos Dios les prometió un reposo, y ese reposo de Canaán. Ellos salieron de Egipto, una tierra de esclavitud. 40 años fueron peregrinos en el desierto. En esos 40 años Dios les enseñó a olvidar a Egipto. El propósito de Dios con los 40 años eran 2 cosas. Primero, hacer olvidar a Egipto, todo lo que era de Egipto. Y en esos 40 años, a la vez, revelarse a ellos
para darse a conocer, dar a conocer su palabra, sus caminos, su propósito. Y lo hizo a través de todo el trato con Israel en el desierto, para prepararlos para cuando viviesen en Canaán, pudiesen tener una relación de pacto con Dios. La redención en Egipto vino a ser lo que le da autoridad y propiedad a Dios sobre Israel como nación. ¿Por qué? Porque a través del Cordero de la Pascua Dios redimió a Israel. Por 40 años pastoreó a Israel en el desierto. Tuvo un trato con ellos. El desierto fue la escuela de Dios para, repito, revelarse a Israel, darse a conocer y desprogramar a Israel, quitarle la cultura de esclavitud, la cultura egipcia, para cuando llegasen a Canaán, entonces Israel pudiese entrar en un reposo con Dios. Que aunque el tipo, la figura, la tipología es un reposo natural, en una tierra natural, nos habla de un reposo espiritual. Y eso es lo que trata aquí el libro de Hebreos. Y habla que muy pocos entraron en el reposo. De hecho, solamente 2 personas entraron en el reposo. Toda una multitud salió de Egipto. Solamente 2 entraron en el reposo. Posiblemente más de 1 millón de personas, se cree, salieron de Egipto. Solamente 2 personas reposaron. Y si tomamos esto como estadística, vamos a decir que de 1,5 millones, solamente 2 personas pudieron reposar. Nos indica a nosotros que se necesita mucho hablar de reposo para que entendamos lo que es reposo. El escritor de Hebreos también, para ilustrar a través de las figuras y de los tipos del Antiguo Testamento, lo que quiere enseñar acerca del reposo espiritual, ya para nosotros hoy, como dice hoy, por tanto hoy, para los que viven hoy, en la dispensación de la gracia, en la dispensación del Espíritu, en la dispensación del nuevo pacto, puedan entender a través de las ilustraciones del Antiguo Testamento, en este caso el reposo de Canaán ofrecido a Israel como nación, y el 7º día, sábado, el reposo que Dios lo dio como señal a Israel, y después el año sabático y el año del jubileo, que estas 3 enseñanzas, con las 3 enseñanzas el Señor lograba algo, enseñaron reposo a Israel. Entonces, queremos estudiar la palabra. Primeramente vamos a estudiar acerca del 7º día. Entiendan que cuando estudio el 7º día, estamos estudiando el 7º día en el contexto de la ley, en el contexto del antiguo pacto, para que usted no se confunda. Vamos a usar aquí el sábado, el 7º día que Dios santificó para él, como una ilustración o tipología, para cuando vayamos al nuevo, de acuerdo a lo que dice el escritor de Hebreos, podamos entender de qué reposo está hablando. Muy bien, entonces vengan conmigo al libro del Génesis y comencemos el estudio. Capítulo 2, los versos 1 al 3. Es fácil buscarlo porque es el primer libro de la Biblia y es el capítulo 2 apenas comenzando. Yo guardé el día de reposo, el sábado, por 17 años. ¿Saben ustedes lo que yo enseñé acerca del 7º día? Muchas cosas. Pero estudiando ahora el reposo vi cosas tan gloriosas, sencillas, pero contundentes. Y bendije a Dios por la enseñanza de hoy y las que van a seguir acerca del reposo. Miren, capítulo 2, versículo 1. Fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos, y acabó Dios en el día 7º la obra que hizo, y reposó el día 7º de toda la obra que hizo, y bendijo Dios el día 7º
y lo santificó. Porque en él, diga porque, razón, causa, propósito, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Parece aquí. Vamos a estudiar un poquito acá. ¿Cuántas veces hemos leído esto? ¿Cuántos mensajes hemos escuchado acerca de esto? Vamos a analizar un poquito acerca de esto. Es importante, muy interesante y muy significativo a la vez, que lo primero que la Biblia revela o relata que Dios santificó fue el tiempo, un periodo de tiempo, un lapso de tiempo. Lo primero que Dios bendijo fue al hombre. Capítulo 1, y bendijo Dios al hombre. Pero no dice lo santificó, aunque se sobreentiende que lo santificó. Pero lo primero que aquí dice que Dios santificó fue el séptimo día. Lo bendijo y lo santificó. Cuando hablamos de los mensajes, elección, propósito y bendición, les enseñé de esto, que cuando Dios bendice algo, es porque está en su propósito. Dios no bendice algo así por caprichosamente, por el gusto. Cada vez que Dios bendice algo es porque tiene un propósito con esto. Y la elección nuestra, que nos bendice, que es la gracia de Dios en nuestra vida, es porque hay un propósito con nuestra vida. Eso ya lo estudiamos. Como Dios tiene un propósito con el séptimo día, con el sábado, lo bendijo y lo santificó. Todos saben lo que es bendecir, porque eso lo estudiamos como con 11 mensajes que nosotros predicamos acerca de eso. Pero ahora añade algo más: santificó. La palabra santificar significa poner aparte, para ser consagrado, dedicado, solo para Jehová. Santificar es apartar para un uso de Dios. Así que el séptimo día fue apartado para Dios. Diga conmigo, para Dios. Fue santificado para Dios. Ahora, eso es lo primero que quiero que graben, que fue santificado, que fue lo primero que Dios santificó, que registra la Escritura. Fue el séptimo día. 24 horas. Muy bien. Todo lo que Dios hace, lo hace con propósito. La manera que relata que Dios creó en los 7 días de la creación, revela que Dios quiso enseñar algo permanente para el hombre. La tierra estaba deshabitada, vacía, en anarquía, en caos. Y vino Dios y creó. A la vez que Dios estaba creando, estaba estableciendo el tiempo. Por ejemplo, a través del sol y de movimiento de la tierra alrededor del sol, el hombre mide el tiempo. Movimiento de rotación, 24 horas. Movimiento de traslación, 1 año. Por eso las dos lumbreras tienen propósito: alumbrar de día y de noche, y también el sol determina el tiempo con relación a la tierra. Así que Dios, con respecto a lo que es un mes, nadie tiene problema, porque el mes lo determinamos por la luna, el año por el sol, los días por el sol, pero la semana en realidad es determinada por la creación. Porque Dios en 6 días hizo todo lo que existe, y el séptimo día reposó. Él lo quiso hacer así. Él lo pudo hacer en un momento, pero no, Él quería enseñar algo para Él establecer los tiempos y las razones al hombre. Le quería establecer tiempo. A la vez que estaba creando, estaba determinando, estaba trazándole una pauta a la humanidad, que dividiera el tiempo en semanas, y que 6 días el hombre hiciera todas sus labores,
y el séptimo día fuera un día apartado, santificado para Jehová, su Dios. Ahora, todos estamos de acuerdo. No hay un solo comentarista bíblico, por loco que sea, que se le haya ocurrido decir que Dios reposó porque estaba cansado. ¿Cuántos saben que Dios no se cansa? Así que si Dios reposó, no era porque estaba cansado. Era primeramente porque quería enseñar algo y establecer algo. Pero otra razón, si estudiamos bien el relato de la creación, es lo siguiente, es muy interesante. En realidad, la Biblia dice, y dijo Dios sea la luz el primer día, y fue la luz. Y dice, y vio Dios que la luz era buena. Ya hemos enseñado muchas veces que Dios no dijo así es buena porque nunca había visto la luz. De hecho, Dios es Dios de luz y habita en luz inaccesible. Amén. Así que Dios no estaba diciendo, wow, qué linda la luz. No. Esa expresión indica que Dios se deleitó en la luz. Expresó satisfacción con la luz. He aquí que la luz es buena. ¿Por qué es buena? Porque está de acuerdo a mi propósito. Porque justamente le he hecho para cumplir un propósito. Es bonita, es hermosa. Está de acuerdo a lo que yo diseñé. Por eso es buena. Y no hizo más. Y dice, y fue la tarde, la mañana y la tarde del día primero. Y usted diga, ¿y por qué hizo una sola cosa ese día? Porque pudo haber hecho otras cosas. Porque Dios quiso hacer una sola cosa. Ahora, Dios no dijo, sea. Y como a las 6 de la tarde, las 12 de la noche, luz. No. Fue un momento, sea la luz y fue la luz. ¿Qué te quiero decir con eso? Que no duró 24 horas ordenando que se haga la luz. La hizo de una vez. Y el resto del día no hizo nada. Así que también reposó. Así que no solamente reposó el sábado, reposó el primer día de la semana, porque para decirse a la luz no hay que durar mucho. Y más él que lo hace rápido. Sea la luz y apareció la luz. Y ya Dios no hizo más nada en el decir que diga reposo también. Vino el segundo día y dijo, sepárese. Hizo la atmósfera, como decimos nosotros, y separó Dios una cosa de la otra. Y vio Dios que era bueno. Así sucesivamente el tercer día separó las aguas de la tierra seca y vio Dios que era bueno. Y el cuarto día sean las grandes lumbreras, y fue así y vio Dios que era bueno. Y así sucesivamente en todo el relato de la creación. La expansión, separó las aguas, etcétera, a los animales, así, a 6 días. En cada día de la creación, mis hermanos, a Dios, en pocas palabras, en poco tiempo, yo no sé, segundos, en lo que dice Dios, tal cosa, apareció todo. Y en cada día, quizás ocupó un minuto en decir, sea tal cosa. Y en aparecer, póngale 5. Porque en lo que se separa las aguas. ¿Ah? Pero lo que te quiero decir es que Dios no duró 24 horas para hacer eso. Fue un ratito. Y no hizo más nada. Pero en cada día de la creación, dice la Biblia, y vio Dios que era bueno. Diga conmigo, y vio Dios que era bueno. Quiere decir que Dios aprobó. Se deleitó en su creación. Se gozó en la creación. De hecho, miren ustedes cómo reaccionó Dios en el último día, en el sexto día, el último día que creó, el 1:31. Y vio Dios todo lo que había hecho. ¿Qué hizo Dios? Vio todo lo que había hecho. ¿Y qué dice? He aquí
que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana el día sexto. Cada día termina, y fue la tarde y la mañana de ese día. Y todos terminan Dios diciendo, qué lindo, qué bueno. Y cuando hizo al hombre, le dio un vistazo a toda la creación, así. Y dijo, wow, es bueno en gran manera. Y aprobó Dios lo que hizo en los 6 días. Es interesante que cuando Dios vio al hombre que estaba solo, dice que todos los animales tenían su pareja. Y dice, y vio Dios que el hombre estaba solo. Dice, y vio Dios que no era bueno que el hombre estaba solo. Esa expresión, y vio Dios que no era bueno, está relacionado con esta expresión, y vio Dios que era bueno, y vio Dios que era bueno, y vio Dios que era bueno, y vio Dios que era bueno. No fue que Dios dijo, ay, se me olvidó hacer una pareja al hombre, eso no está bien hecho. No fue que se lo olvidó. Fue que lo relató así y lo dejó para último, para dejarlo registrado y usted entienda que el hombre solo no es el plan de Dios. Dios no aprueba un hombre solo. Así que a casarse todo el mundo. Raimundo y todo el mundo. Amén, gloria a Dios. Y si Dios dice que no es bueno que el hombre esté solo, entonces lo bueno del hombre es la mujer. Porque dice el proverbio, el que encontró esposa halló el bien y alcanzó la benevolencia de Jehová. Gloria a Dios. Amén. Y Dios de esa manera vio el matrimonio también como bueno. Como bueno. Quiere decir, mis hermanos, que todo lo que Dios hizo lo aprobó, lo bendijo, sintió satisfacción por hacerlo. Por eso es que entendemos que cuando Dios reposó no porque se cansó, sino porque quería establecer algo en la vida del hombre, y ese reposo. Y el reposo de Dios no era porque no había más nada que hacer, sino porque sus obras habían sido terminadas. Usted dice, pastor, usted está como Cantinflas. No estoy como Cantinflas. No hay contradicción. Dios reposó no porque no había otra cosa que hacer, sino porque de acuerdo a su propósito ya Él había terminado su obra creadora natural en la tierra. Porque bien se le hubiera ocurrido a Dios poner una luna en la atmósfera si le daba la gana, pero no estaba en su propósito. Se terminó Dios de acuerdo a lo que diseñó. Y el reposo, en otra palabra, fue una manera de sentarse a deleitarse en su obra creadora. Muy bien. Él dice por qué santificó el día de reposo. Porque en 6 días hizo los cielos y la tierra, y en el 7º día reposó. Y Dios dice, yo voy a celebrar mi reposo. Oye, hay gente que celebra lo que hace. Dios celebra su reposo. Dios festeja su reposo. Porque en el reposo de Dios hay reposo para nosotros. Dígalo conmigo, en el reposo de Dios está mi reposo. Esa es la primera enseñanza. Diga conmigo, en el reposo de Dios está mi reposo. Grábeselo aquí. En el reposo de Dios está nuestro reposo. Si medita un poquito ahí, puede escribir una enciclopedia con esa expresión.
En el reposo de Dios está nuestro reposo. Vamos a seguir. Éxodo capítulo 20. Ahora vamos al segundo libro de la Biblia, capítulo 20. Aquí vemos a Dios estableciendo el séptimo día como el cuarto mandamiento de los 10 mandamientos que Él escribió en las tablas de piedra con su propia mano, su propio dedo. El tercer mandamiento dice, por ejemplo, el 7, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. 27 de Éxodo, porque no dará por inocente Jehová el que tomare su nombre en vano. Dice el 8 hasta el 11, ahí está el cuarto mandamiento. Acuérdate, no se te olvide, el día de reposo para santificarlo. ¿Ok? ¿Por qué santificarlo? Porque Dios lo santificó al principio. Santificar no es canonizar. No es que vamos a poner el sábado ahí y lo vamos a adorar. Ahí el sábado adorarlo porque está santificado. No. Santificar significa que fue puesto aparte para un propósito de Dios. Y así debe ser tratado. Santificar el sábado era obedecerlo, observarlo, guardarlo, de acuerdo al mandamiento de Dios, para el propósito de Dios. Escuchen ahora. Está hablando a la nación de Israel. Versículo 9. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. ¿Toda qué? Tu obra. Está hablando a los hebreos. Está hablando al hombre. 6 días trabajarás y tú harás toda tu obra, la tuya, toda la tuya. Mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. Muy bien. Santificar el sábado es, tú trabajarás 6 días y en 6 días tú vas a hacer todo lo tuyo. Porque el séptimo es mío, apartado para mí, santificado para mí, para que tú en el séptimo tú reposes para mí. Porque es reposo para Jehová tu Dios, no para ti, para Jehová tu Dios. Tú cesas de tus obras en el sábado para entrar en las obras de Dios. Tú dejas de hacer lo tuyo para hacer lo mío. Siguiente. Porque de aquí sustraeremos una gran enseñanza. Más, versículo 10. El séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna de la tuya, de la obra tuya. Tú, ni tu hijo, ni tu hija. Miren lo específico que es Dios. En tu casa, nadie, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Si llegó una visita a tu casa, nadie debe trabajar en tu casa. Porque, versículo 11, porque habla de propósito, de causa, de razón, de explicación. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay. Y reposó en el séptimo día. Por tanto, dice, por tanto Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Y después habla de honrar a padre y madre, que es el otro mandamiento. Parémonos acá, mis hermanos. Vamos pasito a pasito para llegar a la enseñanza. 6 días trabajarás y harás todas tus obras.
Pero el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él ninguna obra. Ni tú, ni tu hija, ni tu bestia, ni tu criado, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Tú tienes 6 días para hacer tus obras. El séptimo es mío. Es santificado para mí. Y para Jehová tu Dios. Los hebreos no entendieron. Dios santificó el sábado para que yo repose. Así que yo dejo de trabajar, me meto debajo de un árbol, voy a la playa y estoy yo, porque yo estoy reposando. No, reposate de tus obras, como Dios reposó de las suyas. Sigan conmigo. Vamos a ver lo que Dios enseñó a Israel acerca del sábado. Porque el sábado es lo que nos ilustra lo que es el reposo de Dios para el hombre. ¿Ok? Vengan conmigo al capítulo 31 del libro de Éxodo. Ahí 31. Comencemos a leer el versículo 12 para que entendamos. Éxodo 31, 12. Habló además Jehová a Moisés diciendo: tú hablarás a los hijos de Israel. ¿Para quién es ese mensaje? Para los hijos de Israel. Muy bien, porque la ley por Moisés fue dada a Israel. La gracia vino por Jesucristo para Israel y para las naciones. Dice: en verdad vosotros guardaréis mis días de reposo, mis sábados, en otras palabras, porque es señal entre mí y vosotros por vuestras edades, por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Jehová, que os santifico. Atención, ahora Dios pone el séptimo día como una señal entre él e Israel. Y dice la razón: para que sepáis que yo soy Jehová, que os santifico. Así que guardaréis el día del sábado. Reposo ahí es sábado. En algunas Biblias antiguas dice sábado porque es lo mismo. En algunas Biblias lo pone abajo, equivale a sábado. Eso es lo mismo, es reposo, está hablando del sábado. Así que guardaréis el día del reposo, sábado, porque santo es a vosotros. El que lo profanare de cierto morirá, porque cualquiera que hiciere obra alguna en él, aquella persona será cortada de en medio de su pueblo, no será parte del pueblo de Israel. 6 días se trabajará, mas el día séptimo es día de reposo. Atención, consagrado a Jehová. ¿Para quién era el reposo, hermanos? Aunque Israel cesaba sus labores y no hacía nada, el reposo era para Jehová, no para ellos. Aunque estaban reposando ellos, el reposo no era para ellos. El reposo era para Jehová, su Dios. Cuando reposaban, estaban reconociendo a Dios como el creador de todas las cosas. Estaban creyendo lo que dice el Génesis, que en 6 días hizo todas las cosas con su poder y el séptimo día reposó. Pero implica más. Guardarán pues el día de reposo, el sábado, los hijos de Israel, celebrándolo por sus edades, por pacto perpetuo, señales para siempre entre mí y los hijos de Israel. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y en el séptimo día cesó y reposó. Y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte de Sinaí, 2 tablas del testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. Muy bien. Vamos al capítulo 16 del Génesis, de Éxodo. Demos ahora una marcha atrás, capítulo 16 del mismo libro de Éxodo. ¿Recuerdan ustedes aquí, para no leer todo el capítulo 16 del Éxodo habla del maná, que caía todos los días y que cada israelita tenía que tomar un gomer, que era la medida para cada persona? Miren ustedes lo que dice el versículo 17. Y los hijos de Israel lo hicieron así. Recogieron unos más y otros menos. Y lo medían por gomer. Y no sobró al que había recogido mucho, versículo 18, ni faltó al que había recogido poco. Cada uno recogió conforme a lo que había de comer. Éxodo
16, ahora 19, versículo 19, 16, 19. Y les dijo Moisés: ninguno deje nada de ello para mañana. Mas ellos no obedecieron a Moisés, sino que algunos dejaron de ello para el otro día, y crió gusanos y hedió, y se enojó contra ellos Moisés. Y los recogían cada mañana, cada uno según lo que había de comer. Y luego que el sol calentaba, se derretía. Escuchen ahora: en el sexto día, ¿cuál es el sexto día de la semana? El viernes. Muy bien. En el sexto día recogían doble porción de cada comida, 2 gomeres por cada uno. Y todos los príncipes de la congregación vinieron y se lo hicieron saber a Moisés. Y él les dijo: esto es lo que Jehová, ha dicho Jehová: mañana es el santo día de reposo, o sea, mañana es día de sábado, el reposo consagrado a Jehová. ¿Para quién es el reposo? Lo que habéis de cocer, cocedlo hoy. Y lo que habéis de cocinar, cocinadlo. Y todo lo que os sobrare, guardadlo para mañana. Y ellos lo guardaron hasta la mañana, según lo que Moisés había mandado. Y no se agusanó ni hedió. Gloria a Dios. Había un milagro, diga un milagro. Y dijo Moisés: comedlo hoy, porque hoy es el día de sábado para Jehová, o reposo para Jehová. Hoy no hallaréis en el campo. 6 días lo recogeréis, mas el séptimo día es el día de reposo, en él no hallará. Dios no mandaba maná el sábado. Y aconteció que algunos del pueblo salieron en el séptimo día, porque siempre hay cabezones, a recoger y no hallaron. Yo no sé si por curiosos o por incrédulos. Y Jehová dijo a Moisés: ¿hasta cuándo no querréis guardar mis mandamientos y mis leyes? Mirad que Jehová os dio el día de reposo, por eso el día sexto os da pan para 2 días. Aún Dios el viernes daba pan para 2 días. Estése pues cada uno en su lugar, y nadie salga de él en el séptimo día. Así el pueblo reposó. ¿Cómo? El séptimo día. Y la casa de Israel lo llamó maná. Atención aquí, déme tu atención aquí. Esto lo estoy leyendo para que ustedes vean la importancia que Dios le dio al séptimo día. La provisión para Israel. La provisión caía cada día. El maná caía cada día. Cuando ellos guardaban de lunes a martes, de martes a miércoles, de miércoles a jueves, de jueves a viernes, criaba gusanos y hedía. Entraba en estado de descomposición. Imagínense el calor del desierto. No había refrigeración. Pero el viernes para el sábado, Dios le daba refrigeración y conservaba, y mandaba el doble el viernes. En vez de un gomer por persona, 2. Y se llenaba el desierto de maná para tomar para 2 días. Dice Jehová: lo que tienen que cocinar, háganlo hoy. Todo lo que hagan, prepárenlo el viernes, porque mañana es el reposo de Dios. Yo no quiero ver a nadie. No, quiero verlos tranquilos. Más adelante hablaremos un poquito del año sabático, repitiendo lo mismo que dijimos aquella vez, porque queremos llegar a algo, para que vean el propósito de Dios. ¿Recuerdan ustedes en el año sabático que Dios enseñó? 6 años trabajarás en la tierra. Vas a ararla, sembrarla, cosecharla. Pero el séptimo año la tierra va a cesar. ¿Recuerdan ustedes? Ok.
La tierra cesaba en el séptimo año. Aquí el cielo cesaba, porque maná venía del cielo. Y el séptimo día, eso que se formaba en el cielo para caer en maná, eso cesaba. Para que Israel no tuviese en ansiedad. Tengo comida para mañana. No. Ese día los quiero tranquilos a todos, porque ese es reposo para mí. Cesan sus obras y ustedes entran a la mía, a mis obras. Atención, grábense eso. 6 días, todas tus obras. En el séptimo, tú entras a mi reposo, santificado para mí. Ninguna obra tuya, toda obra en este día es mía. Eso significa para ti reposo. Dios hace un milagro. Ese día había doble provisión. En Levítico 25 nos habla del año sabático. Vamos un poquito allá a hablar del año sabático. El libro que sigue. Tengo que repetir esto, mis hermanos, porque muchos de ustedes no estaban acá. Otros que están en la audiencia no saben de qué estamos hablando. Y además, para que se grabe bien la enseñanza, que es contundente, tenemos que leer esto para que entendamos. Porque vamos a pasar del tipo al antitipo. Tipo es la tipología. Antitipo es donde se cumple. La ley es la sombra, el tipo. Jesucristo es el antitipo, lo que cumple el tipo. Amén. La ley es una ilustración, un símbolo. Cristo es una realidad. Amén. Y todo lo que es de Nuevo Testamento, Nuevo Pacto. Ok, capítulo 25 de Levítico. Vean ustedes el mismo concepto. Jehová habló a Moisés en el monte de Sinaí diciendo: habla a los hijos de Israel y diles. Levítico es el libro que sigue después, por si acaso. Habla a los hijos de Israel y diles: cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy, la tierra guardará reposo para Jehová. ¿Qué reposa ahora en el séptimo año? No, la tierra. Diga, la tierra reposa en el séptimo año. Séptimo año reposa la tierra. Dice: 6 años sembrarás tu tierra y 6 años podarás tu viña y recogerás sus frutos. Mas el séptimo año la tierra tendrá descanso. Reposo para Jehová. ¿Para quién va a reposar la tierra, mis hermanos? No sembrarás tu tierra ni podarás tu viña. Dice: lo que de suyo naciere en tu tierra segada, no lo segarás, y las uvas de tu viñedo no vendimiarás. Año de reposo será para la tierra. Cesa la tierra, pero el descanso es para Dios. Mas el descanso de la tierra te dará a comer a ti y a tu siervo y a tu sierva y a tu criado y a tu extranjero que morase contigo, y a tu animal, a la bestia que hubiere en la tierra. Será todo el fruto de ella para comer. El 8, contará 7 semanas de años. Ahora viene el jubileo, 7 semanas de años. 7 veces 7 años, de modo que los días de las 7 semanas de años vendrán a serle 49 años. Entonces harás tocar fuertemente la trompeta en el mes séptimo, a los 10 días del mes, el día de la expiación. Haréis tocar la trompeta por toda vuestra tierra y santificaréis el año 50 y pregonaréis libertad en la tierra a todos sus moradores. Ese año será de jubileo y volveréis cada uno a vuestra posesión y cada cual volverá a su familia. El año 50 será jubileo, no sembraréis ni segaréis, y lo que naciere de suyo en la tierra no vendimiaréis sus viñedos. Atención aquí. Tanto el día séptimo como el año séptimo, como 7 veces
7, que son 49 años, cesaba la tierra y cesaba toda labor para hacer reposo para Jehová su Dios. En Éxodo 23, en Deuteronomio 15, no tiene que buscarlo. Cuando estudiamos acerca del año el año séptimo, el año sabático, la Biblia dice que en ese año, si no se araba la tierra, no trabajaba el buey, ni el asno, que son los que trabajan en el campo, ni los esclavos. De hecho, a los esclavos se les daba libertad. Y el que tenía deudas, se le perdonaban las deudas. Todo eso ¿para qué? Para que no haya pobres y no haya preocupación, ni nada de ese tipo. Cesa la tierra, cesa el buey, se van los siervos. Reposo para Jehová Dios. El séptimo día, el séptimo año, y el 7 por 7, 49 años, 50 años. ¿Por qué esas enseñanzas? ¿Cuál es la enseñanza de todo esto? Yo estudié con ustedes, y no voy a tener que estudiarlo ahora, que leímos y estudiamos. De hecho, voy a decir los textos solamente para que quede grabado en este mensaje, pero no lo vamos a leer. En Jeremías 34, es solamente para que quede grabado, del 8 al 22, Jeremías le dice a Israel que el cautiverio iba a venir porque ellos no obedecieron el mandamiento ni del sábado, ni del reposo del año séptimo, ni el jubileo. No cumplieron con lo que Dios le había enseñado. En Levítico 26, 33 al 35, Dios profetizando a Moisés que si Israel no obedecía la ley, los iba a enviar al cautiverio, a los confines de la tierra. Y dice, cuando tú estés allá, le dice allí, la tierra reposará por los años que tú no la dejaste reposar. Y en Segunda de Crónicas 36, 11 al 21, no tienen que buscarlo, solamente para repetir, dice el cronista que el cautiverio vino porque Israel no le dio reposo a la tierra. Así lo dice, porque estaban desobedeciendo lo que dice Levítico. Y de hecho, da a entender, y así lo dicen los intérpretes de la Biblia, que fueron 70 años, porque justamente por 70 años o 70 veces Israel no cumplió el mandamiento del año sabático. Y Dios dijo acá, por 70 años tú no le diste reposo a la tierra, pues yo te voy a mandar a Babilonia para que mi tierra repose los 70 años que tú no le diste reposo. Viene a ser importante para Dios el reposo de la tierra. Hermanos, que cuando Dios quiere enseñar algo, se vuelve terco y obstinado para metértelo en la cabeza, porque la verdad es verdad. La verdad no es relativa, es absoluta. Por eso, cuando Dios nos manda a hacer algo, tenemos que hacerlo como hizo Moisés. Todo de acuerdo a la instrucción de Dios. Porque cuando nos apartamos de la instrucción, ya le dañamos a Dios la enseñanza. Porque las cosas de Dios solamente se cumplen y funcionan y se revelan cuando todo se hace de acuerdo a lo que Dios dice. O sea, de acuerdo a la instrucción de Dios. Moisés hizo todo el santuario de acuerdo a todos los detalles, de acuerdo a cada mobiliario, todos los muebles, todas las cortinas, el vestido de los sacerdotes, todo de acuerdo. Y lo dice así al fin del libro de Éxodo, como si fuera un estribillo. Y Moisés lo hizo de acuerdo a como Jehová se lo enseñó. Y así lo dice. Y después descendió la gloria de Dios. Todo tiene que ser hecho. Por eso Jesús decía, así conviene. Cuando Juan dijo a Jesús, no, rehusó ser bautizado. Yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Juan, deja. Así conviene que se cumpla toda justicia. ¿Qué significa toda justicia? Justicia es obediencia absoluta a la voluntad de Dios.
Justicia es todo lo que es Dios, porque Dios es justo. En la justicia de Dios está la perfección de Dios. En otras palabras, Juan, según tu razón, según la lógica, yo te debo bautizar a ti. Pero según lo que determinó el Padre, tú me debes bautizar a mí. Juan, sométete a la instrucción, porque en el mandamiento de Dios está la justicia y la perfección. Y cuando Dios quiere enseñar una verdad, no se puede alterar nada. Por eso cuando se violaba la ley, entonces se opacaba la enseñanza que iba a venir después en Cristo y en el nuevo pacto. Por eso Dios era tan severo cuando daba una instrucción. Usted lo ve como capricho de Dios, ira de Dios, obstinación de Dios, severidad de Dios. Pero no, mis hermanos, es que Dios es un Dios de verdad, un Dios de perfección y de justicia. Y solamente cuando las cosas se hacen como Él son perfectas. Si no, se daña la enseñanza, se daña todo. Cuando hacemos algo para Dios, tenemos que dejar a un lado nuestra lógica humana, nuestro razonamiento. En las obras del hombre no obra la justicia de Dios. ¿Están listos para entrar en la enseñanza ahora? Eso fue lo que Dios enseñó acerca de los sábados. De los sábados. Dios dio 3 mandamientos. Dio 3 fiestas grandes a Israel. 3 veces se presentará todo varón delante de mí. La Pascua, Pentecostés, las primicias y las trompetas al final del año. Hubo otras fiestas, pero eran 3 principales fiestas para Dios. Y las 3, de hecho, a esas fiestas se le llamaban sábados también. Toda fiesta en Israel era sábados. ¿Saben ustedes por qué era sábados? No era sábado porque se cesaba la obra. Era sábado porque era reposo para Dios. Porque eran días santificados, consagrados para Dios, para un propósito de Dios. Israel terminaba, los agricultores terminaban, los obreros, herreros, ebanistas, carpinteros, todos cesaban y todos se convertían en adoradores para servir a Dios. Por eso cuando David se quitó la vestidura real para vestirse de siervo y se puso el efod y dijo: yo ceso mi labor como rey, ahora soy adorador. Este es un día para Jehová, se lo santifico, le alabo al Señor. Estamos listos ahora para entrar en la gran enseñanza. ¿Listos? Isaías 58. Ahí usted no se puede equivocar, tiene que tenerlo, porque ahí es que vamos a darle al clavo en la cabeza para que entre bien. Mucha atención, pueblo de Dios. Versículo 13. 58, 13. Dice aquí: si retrajeres del sábado, ahí dice día de reposo, es lo mismo, sábado. Si retrajeres del día de reposo, sábado, tu pie de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, entonces te deleitarás en Jehová, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová lo habla. Aquí, mis hermanos,
hay una revelación grandísima. Yo quiero que por favor se te quite de la mente el legalismo. Porque la ley es la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas. Aquello es una ilustración, un símbolo. Es el nuevo pacto. Pero la enseñanza que trae es gloriosa para nosotros. Muy bien. Nosotros dijimos en todas esas lecturas que el reposo era para Jehová, su Dios. Dijimos al principio que Dios santificó el día, y el reposo no fue porque Dios se cansó, sino porque quería enseñar a reposar y porque se estaba deleitando en su creación, y a la vez quería que Israel se deleitara en las obras suyas. Reposo es deleitarse en las obras de Dios cuando han cesado las nuestras. Nadie puede hacer las obras de Dios mientras no ha cesado las suyas. No hay tal cosa como trabajo mío y reposo de Dios. No hay tal cosa. Cuando hay reposo de Dios, cesan nuestras obras y entramos a las de Dios. Y ahí ese es el verdadero reposo. ¿Okay? Ahora, miren la enseñanza que nos trae el sábado, las fiestas de Israel que son sábados, el año sabático y el año del jubileo. Dice aquí, si retrajeres del día de reposo tu pie. En otras palabras, si tú le das un mandamiento a tus pies, no se muevan para obra de ustedes, muévanse para obras de Dios. Usted le está mandando una orden de reposo a sus pies. ¿Ah? Amén. Para usted reposar, ahora estoy hablando espiritualmente. En el caso de Israel, había que decir a los pies, retráete, tranquilo, no se muevan los pies para hacer obras mías. Por eso cuando a Jesús lo acusaron, porque sanó a una gente en sábado, de que estaba violando el sábado, dice, no, yo no violé el sábado, porque sanar a una vida es obra de Dios. Y yo estaba haciendo en el sábado las obras de Dios. Yo no estaba como carpintero, estaba como siervo de Dios haciendo una obra de Dios. Mira, cuando hay revelación, el velo se quita y aprendemos muchas cosas. Si retrajere tus pies, si tú a los pies le dices, no va para el campo a trabajar, no va para la oficina, no va para los supermercados, no va para nada que es mi labor diaria. Ahora soy sacerdote. Ahora soy testigo de Cristo. Ahora soy mayordomo de Dios. Ahora entro en comunión, en relación, para ministrarle a Dios, para hacer sus obras. Estoy en reposo. Estoy entrando en su reposo. Miren, escuchen. Si retrajeres del día de reposo tu pie, tus andanzas, tus caminos, andando con los pies, de hacer tu voluntad en mi día santo. Atención aquí. Estamos hablando de reposo. En el caso del tipo, que es el sábado semanal para Israel como mandamiento, hacer la voluntad de ellos era cualquier asunto personal. Cualquier cosa. 6 días tú tienes para hacer todas las cosas personales tuyas. Yo quiero que ustedes aquí vean la ilustración del día de reposo y saquemos las enseñanzas espirituales. Aquí.
Porque en el libro de Hebreos dice que procuremos entrar en aquel reposo. Y más adelante vamos a hablar de ese reposo. Dice, porque el que ha reposado de sus obras, reposemos de sus obras como Dios reposó de las suyas. ¿Cuáles son nuestras obras? Todo lo que es nuestro, todo lo que es almático, todo lo que es de la carne, todo lo que es de esta dimensión de vida. Ahora, no piensen ahora en reposo como el día séptimo. Piensen en reposo ahora como todo lo que es reposo en Dios. Porque el sábado simplemente era un simbolismo, una enseñanza para nosotros. Ahora, apliquemos espiritualmente ahora. El libro de Hebreos ahí dice que entre en el reposo el que termina sus obras. ¿Cuáles obras? Las obras nuestras, no las de Dios. No hay un solo día que Dios no te mande a adorar a ti. No hay tal cosa que yo le tomo vacaciones a Dios. Es que yo estoy en Florida, estoy de vacaciones. Yo no voy a la iglesia hoy. Estoy de vacaciones, hoy no voy a leer la Biblia. Estoy de vacaciones, yo no le canto a Dios hoy porque yo estoy de vacaciones. No hay tal cosa. No hay tal cosa. Por eso es que muchos no están en reposo. Porque están en sus obras. Estar en tus obras es no estar en reposo. Estar en las obras de Dios es estar en reposo. Eso nos enseña la verdad del sábado. Pero vamos a seguir, todavía no hemos terminado. Sí. Ya comenzaron ya los chispazos. Muy bien. ¿Qué es un verdadero reposo? Cuando yo no ando en mi voluntad, sino en la de Dios. ¿Por qué en nuestra vida hay aflicción, hay estrés, hay ansiedad, hay cansancio, hay desgaste y hasta muerte? Porque estamos afanados en nuestras obras y nunca cesan nuestras obras. Y Dios dice, termina ya tus obras para que entres en las mías. De hecho, estudiando esto, Dios me enseñó algo. Dios me enseñó que desde que el hombre nace hasta que se muere, no reposa. El hombre puede cesar de laborar, pero no reposa. Por ejemplo, 6 días trabajarás. Los judíos el sábado en la tarde cesan. El viernes en la tarde, perdón, ¿qué es decir? Cesan. Pero el domingo por la mañana, porque el primer día de la semana se trabaja. Para ellos, estoy hablando ahora para ellos. Nosotros ahora, el calendario cristiano, las cosas han cambiado. Pero yo no estoy metido ahora en días de reposo, que hay que guardarlo y que no hay que guardarlo. Ese no es mi tema. Mi tema es tomar la enseñanza del sábado de acuerdo al propósito eterno del Padre para ver cómo se revela en el Nuevo Testamento lo que es el verdadero reposo, del cual el sábado o los sábados, porque eran semanales, cada 7 años y cada 49 años. ¿Sí? Usted el viernes, en el caso de los judíos, cesa. Pero el domingo o el lunes vuelve y comienza. Usted nunca termina hasta que se muere. Un niño desde que nace hasta que va pre-kinder, ese es su único sabbat. Ahí le dan leche, lo malcrían, le dan juguete y nada. Y no tiene responsabilidad. Pero cuando entra a la escuela, hasta el día que se muere, está trabajando. Si no trabaja en lo que llamamos trabajo, en una labor cualquiera, carpintero, albañil, está trabajando resolviendo sus problemas. Que voy al médico, que tengo artritis, que me duele aquí.
¿Ah? Que se rompió la caldera, que hay que buscar a un plomero que la arregle, para allá voy. ¿Ah? Y siempre no va a haber jubilación, porque la vida en sí se encarga de mantenerte ocupado. En último análisis, solo Dios te da reposo. Porque reposo de Dios significa: cesan mis obras y entro en las obras de Dios. Las obras de Dios no son actividades, son propósitos que llevan a la gloria de Dios y me edifican a mí, porque me entran al mundo de Dios y de su propósito, para que yo viva aquello para lo cual yo fui creado y redimido por Dios. Hemos entrado en el reposo, dice Hebreos, lo que hemos terminado las obras, como Dios las suyas, ilustrando con el séptimo día. Escuchen, reposar espiritualmente es retraer los pies para nuestros asuntos. Se paralizan, no van a andar en sus propios caminos ni en sus propias andanzas. Quita tus zapatos, que el lugar donde estás, tierra santa, es. Para lo que tú hiciste ahora fue como esas sandalias polvorientas. Ahora, para hacer lo que yo te voy a mandar a hacer, viene con el apresto mío. Así que quítate los zapatos, deja tus andanzas. Nadie, óyelo bien, nadie puede reposar si anda en su propia voluntad. Ahí lo dice. Te lo voy a leer. Si retrajeres tu pie de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares, no buscando tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras. Mis hermanos, yo guardé el sábado por 17 años. A mí me enseñaron los sábados que no se podía hablar de deporte, ni de los Yankees. Pobre Julio si fuera de los abatistas. No se podía hablar de deporte, de trabajo, solamente de cosas espirituales. Era muy lindo. Aparentemente muy lindo, porque ese era el símbolo. Tristemente, los que guardan el sábado, tanto judíos como cristianos, no lo llevan a eso. Ni siquiera entienden por qué están reposando. Para ellos obedecer a Jehová. 24 horas voy a la iglesia y hago esto y hago esto. Pero no entienden lo que Dios quiere enseñar. Yo antes guardaba el sábado, ahora guardo la fe. Ahora guardo la fe, porque guardando la fe yo reposo en el reposo de Dios y entro a su reposo por la fe. En reposo, el verdadero reposo, ahora aplicando a todo lo que es reposo. Nadie, ningún hombre puede reposar andando en sus propios caminos. Te voy a decir por qué. Porque el día que Adán pecó, se le acabó el reposo. Escuchen. Ustedes dicen que el trabajo es una maldición. No, el trabajo no es una maldición. Dios en Génesis capítulo 2 dice que Dios le hizo un huerto al hombre. Y el huerto se llamaba delicia. Diga delicia. La palabra Edén significa delicia. Y le dijo al hombre: yo quiero que tú ares la tierra y que tú la trabajes, sembrarás y cosecharás. Y el hombre lo hizo. Así que el trabajo no era una maldición. Ahora, después que el hombre pecó, le dijo: maldita es la tierra por tu causa. Ahora la tierra se te va a negar y tú vas a tener que sudar para hacerla producir. Esa es la maldición. La fatiga.
La tierra producía tranquilamente y era una delicia. Ahora al hombre se le convierte en una maldición. Porque ahora tiene que ararla, trabajarla. Y antes no era así. Y sudar para comer. Por eso era que estaba comprobado, y está comprobado, que cuando a la tierra se le da reposo un año, el otro año produce más, porque descansó de la sabiduría de Dios. Eso es lo natural. El pecado le quitó el reposo al hombre, porque el reposo es comunión y relación con Dios y hacer las obras de Dios. Eso es reposo. Dios no dejó de descansar. Dios no reposó porque estaba fatigado. Reposó para enseñarnos a reposar con Él. Y reposo significa renunciar a mis caminos para andar en los caminos de Dios. Renunciar a mi voluntad para hacer la voluntad de Dios. Ustedes saben, en la vida natural, yo no sé si pasa así con los judíos, pero yo fui sabatista por 17 años. Yo guardé el sábado y a mí me enseñaron, así yo lo enseñaba como pastor también. Ese día, en un sentido era muy bonito. Viernes en la tarde, limpiamos la casa, lavábamos el auto, preparamos la comida para el otro día. Todo era bonito. No deja de ser bonito el observar el sábado de acuerdo a la ley. El asunto es quedarse en la ley y no llegar a la gracia. Entonces, yo recuerdo que no se podía hablar ningún tema que no fuera espiritual. Muy lindo en ese día. Pero mis hermanos, ellos eran mirando el reloj. Wow, ¿cuándo se va a poner el sol? Porque era de puesta a puesta del sol, como lo guardan los judíos. Y eso era los jóvenes de la iglesia, porque iban a comer pizza o a jugar deporte el sábado en la noche. Oye, ¿cuánto falta? A veces decíamos, Brando, ¿y qué te ha hecho el sábado? Hasta que tú quieres que se termine. Porque eso era el reloj. Y algunos decían, y comenzaban a hablar de los Yankees. ¡Ay! No, perdón, que es sábado hoy. Y era una tensión. Y al final de cuentas no guardaban nada, porque estaban deseosos de que se fuera el sábado. Así pasa espiritualmente con nosotros. El afán por hacer lo nuestro no nos deja de reposar. Y por eso hay tantos infartos, tanta ansiedad, tanta preocupación. Hay algunos que están mirando el reloj, pero porque se quieren ir. Y eso que guardan el domingo, porque es el día de la resurrección según ellos. Yo lo vi para ilustrarle algo a ustedes. Algunos lo vieron para irse. Así sucede en la vida también. Estamos adorando y ya no queremos ir para las obras nuestras. ¿Para qué van a comer? Pregunta, ¿no como usted 3 veces al día? Pero, caray, ¿por qué lo espiritual te crea un hormiguero entre... Hermanos, yo lo estoy aplicando. Yo ahora no es para darle un limazo a ustedes. Así sucede espiritualmente. Por eso estamos enfermos. Yo confieso que yo no lo he alcanzado. Hay que quitar el teléfono del lugar donde tú oras. Mantén el celular en otro lugar. Porque ya basta con la intranquilidad de querer mover tus pies a hacer tus cosas. Dios me dijo a mí que Moisés, lo dice la Biblia, 2 veces duró 40 días en la presencia. Dice, ni comió ni bebió. Ay, papá.
hágalo usted. A ver cómo va a bajar del monte. Si es que no van a buscarlo en camilla con una ambulancia. Sin embargo, Moisés bajó con el rostro lleno de gloria, porque estaba en el reposo con Dios. Eso es una ilustración, hermanos, una ilustración que en último análisis, reposo es vivir en Dios, con Dios y para Dios. Se pierde el reposo cuando tú vives para ti, en tus propios caminos, en tu propia voluntad y hablando tus propias opiniones o palabras. Y esto yo te lo expongo porque esta va a ser la introducción para los temas que siguen. Y vamos a darnos cuenta de una gran verdad. ¿Por qué estamos destruyendo nuestra vida en nada? Y veremos por qué. ¿Por qué no es eficaz nuestra fe en nuestra vida? Lo que predicamos. Esto es la primera vez que lo voy a decir públicamente. A mí me preocupa una cosa. Y si hay algo que yo le presento a Dios, parado, no de rodillas, porque constantemente que se lo presento, es por qué lo espiritual no funciona. Ni aun aquellos que se pasan el día entero orando. ¿Qué está pasando? Ahora los chinos vienen con la yoga, con los drogas, y los estresados se pasan el día entero orando. Y salen y ellos confiesan que están tranquilos, que se les fue el estrés. Y los cristianos se pasan el día entero orando y siempre nerviosos, enfermos. Y digo, algo está mal. Me voy a ir a los yogas porque los yogas están funcionando y los cristianos no funciona nada. Ahora hay métodos, un montón de métodos ahora que vienen de China, que te meten agujita por acá, otro por acá. Ay, hermano, lo bien que me sentí. Hasta se acuestan en camas por ahí electrónicas, yo no sé cómo, para quitarse el estrés. Digo, madre mía. Y la Biblia dice: mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da, yo os la doy. No se turbe vuestro corazón, ni tengáis miedo, por nada estéis afanosos. Mi Biblia dice que la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús ha vencido la ley del pecado y de la muerte. Mi Biblia dice que la fe me ha vencido al mundo, que mis armas son espirituales, poderosas en Dios para destruir fortaleza. Mi Biblia dice que Dios está suprimiendo en mí todo lo que se levanta contra su conocimiento. Sin embargo, yo vivo como un esclavo, fatigado, enfermo de los nervios, tomando un montón de pastillas. Y yo digo, Dios mío, ¿qué está pasando con el cristianismo? Ahora que tú no salgas por aquí diciendo, pues yo me voy con los yogas mejor. No, esa no es la predicación. La predicación es un reto. La ley del Espíritu de vida es reposo. Y tiene que funcionar en ti porque la palabra de Dios es verdad. Si no se está cumpliendo porque tú no lo crees, como Israel. ¿Saben ustedes por qué Israel no entró en el reposo? ¿Por qué no les aprovechó el oír la fe? Porque no creyeron. Y la razón por la cual no funciona el reposo en los cristianos, no porque la palabra de Dios no funciona, sino por la incredulidad. Y yo le he preguntado a Dios a veces, Dios mío, ¿cómo es esto, Padre? ¿Qué está sucediendo? Entonces yo le digo llorando a veces, mostrando nuestras debilidades, pero Señor,
Tú sabes que nuestra carne es débil. Tú nos conoces en el mundo que vivimos. Interven, Señor. Y Dios me dice, ¿qué? ¿Que intervenga? Mandé a mi hijo, mandé al Espíritu Santo, mandé los ángeles, mandé la Biblia, y tú me estás diciendo a mí que yo intervenga. En otras palabras, te quieres sanar sin tomarte la medicina y me quiere que yo baje del cielo a meterte en la boca con el agüita. Yo te voy a decir una cosa. Yo me siento avergonzado cuando lo de Dios no funciona delante de los hombres, porque yo represento a Dios y yo soy de Dios. Yo no voy a estar inventando discursitos para justificar lo injustificable. Si yo no estoy en reposo, la culpa no es de Dios, porque hace 37 años que me dio reposo. El problema es que yo no he entrado en el reposo, como Israel no entró en el reposo. Pero Dios te está definiendo a ti lo que es reposar. Te enseñé que en la tierra nunca se reposa. En la tierra se cesa de laborar. No hay nadie que repose. Te puede ir a la mejor playa, ni aún durmiendo estás en reposo, porque las pesadillas más grandes cuando tú duermes, luchando con todas las cosas, y te ven en el trabajo y afanando. Ay, papá, tu sueño revela las maneras que tú vives, y el sueño te dice cuáles son tus preocupaciones. Pero mis hermanos, aún las obras de Dios las queremos hacer ocupados en las nuestras. No se puede. ¿Por qué Dios nos manda en el caso del sábado a cesar buey, asno, todo? ¿Por qué, mis hermanos? Porque Dios nos conoce. Él sabe cómo nos ocupa la mente. Aunque los que ministramos 24 horas, como el caso nuestro que estamos dedicados al ministerio, necesitamos tomar vacaciones, porque el cuerpo se cansa, la mente también se cansa. Yo quiero darte un mensaje. A esta iglesia Dios le ha puesto mucha demanda. Mucha demanda. Y muchos de ustedes vienen a mí a veces a orarme. Cuando yo pongo mucha demanda, que me pongo fuerte, vienen a orarme. Ay, hay que orar por el pastor, no le pongan carga, está muy estresado. Porque piensan que es porque yo estoy nervioso. Y muchas veces estoy nervioso. Pero no siempre porque estoy nervioso. Es porque todos los días estoy ocupado en la obra de Dios. Y cuando el Espíritu constantemente me está diciendo la obra de Dios, la obra de Dios, la obra de Dios. Yo nunca he visto a alguien orando que le dio un infarto porque estaba orando. Nunca. Nunca. Yo nunca he visto un conejo que le dio un infarto porque no había comida. Nunca. Nunca. Porque los conejos no se preocupan por la comida. Salen y la buscan. No se preocupan. ¿Qué te quiero enseñar con eso? Lo espiritual no produce fatiga. Lo espiritual produce fatiga cuando yo lo llevo dejo lo espiritual y lo paso al almático. Ahí sí entonces produce fatiga. El ministerio puede llegar a ser una fatiga si yo lo llevo a un plano de fatiga. Con eso no te estoy diciendo que no hay que reposar, porque el cuerpo se cansa, la mente también tiene su límite. Lo que te quiero decir es una cosa, que el que está cansado en el ministerio no es porque está haciendo muchas obras de Dios, sino porque se está preocupando mucho y se está llenando de ansiedad humana. En otras palabras, no en el reposo de Dios, está muy ocupado en preocupaciones, en ansiedad, que son cosas de esta vida y son adánicas. ¿Me comunico? Porque las obras de Dios no cansan. Son delicia, santo, glorioso de Jehová.
Amén. Atención, para terminar por hoy, ¿qué era el Edén? Un lugar de delicia. Pues es el sábado. No estoy hablando del sábado a las 24 horas, estoy hablando de lo que significa el sábado. Es una delicia. Santo, glorioso de Jehová. En otras palabras, cuando entramos en el reposo, estamos en deleite. ¿Saben lo que significa ahí? Te deleitarás en Jehová. Significa te vas a recrear. El original, esta palabra se traduce, te vas a recrear en Jehová. ¿Cuál es la manera de yo recrearme en Jehová? Pues entrando en su reposo, dejando de preocuparme por mis obras. Este es el año de reposo. Pero no va a ser el 2007 nada más. Dios quiere que tú vivas en su reposo. Tú entres a su reposo. Vamos a hablar después, ¿no? Esta es la introducción nada más, para que podamos entender lo que viene. Una vez yo le dije a uno de mis hijos, que tratara de mantener la mano quieta, a ver qué tiempo duraba. Y yo vi el reloj, estaba ahí. Hermanos, no llegaba a 60 segundos. Ay, papi, no puedo, papi, no puedo. Y un minuto por lo menos, no puedo. Hermano, mover la mano, porque tú no. A ver, estamos con los pies. Usted sabe la gente aquí que ya se quiere ir. Y le voy a decir, no porque no le guste el mensaje, es por la ansiedad. Usted le pregunta, ¿y para dónde vas? No, voy a casa. ¿Qué va? Ve televisión de casa, como, tranquila. No va a hacer nada. Pero ya se quiere ir. La naturaleza humana es así. El siglo en el que vivimos es así. Usted va en el auto para pararse en la luz roja de la esquina. Para pararse en la otra. Tú le preguntas, ¿a qué hora es la cita? A las 4. ¿Y qué hora es? Las 2. ¿Y en qué tiempo llega? En 15 minutos. ¿Y por qué te estás preocupando? Si tiene 1 hora y más. Tiene como 2 horas para llegar. ¿Cuál es el problema? ¿Sabe qué? Porque estás ocupado en tus horas. Se sobreentiende que cuando entramos aquí estemos en reposo, porque estas son las obras de Dios. ¿Usted qué usted está reposando? Usted se sentó, pero usted no está reposando nada. Que hay una madre que tomó a uno de sus hijos y le dijo, siéntese ahí porque yo se lo ordeno, porque yo soy su autoridad. Y el niño se sentó y le dijo, mami, mi cuerpo está sentado, pero en mi mente estoy parado. Así se lo contestó un niño como de 8 o 10 años. Así es su reposo. Su cuerpo está sentado, pero su mente anda volando por allá. Yo se lo confieso. Usted sabe la batalla que yo tengo con mi mente para guardar. Ahí me estoy hablando y Señor, en nombre de Jesús. Porque a mí tengo que hacer esto mañana. Que aquello, que cuando termine hablo con el anciano fulano. Que no se me olvide tal cita. Madre mía, ¿cuándo voy a entrar en el reposo? Y eso que se sobreentiende que estoy en el reposo. Aún en mi devoción personal,
Cuando tengo cosas pendientes, ay, qué difícil. Corazón, deseoso ya de salir corriendo a hacer lo que hay que hacer. Y lo que voy a hacer es ministerial. No, ministerial no solamente significa que es de Dios. Porque puede que yo la he convertido en mis obras. Porque si hay preocupaciones, no es obra de Dios. Porque la obra de Dios no produce preocupación. Pues es paz. El reino de Dios es justicia, gozo y paz en el Espíritu. Aunque Dios te ponga la demanda más grande de su temor y tú salgas de aquí, ay, perdóname, Señor. Eso no produce ansiedad. Eso produce reposo. Si tú llegas a esa dimensión que está hablando aquí de verdadero reposo. ¿Saben cómo se llama este mensaje? Queda un reposo para el pueblo de Dios. Si queda, es porque no hemos entrado en él. Dice, procuremos entrar, dice ahí en Hebreos, para que alguno no caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Queda un reposo para ti. A ver si lo alcanzamos. A ver cuando terminemos hoy, si se quedan aquí hasta que digamos el amén final. Porque apenas decimos ya, ¡y sale corriendo por esa puerta! Madre mía. Ansiedad. Hermanos, esto no es un regaño. Esto es solamente revelándote. Lo de Dios nunca te va a aprovechar así. Nunca. Te va a envejecer, va a llegar, se te va a caer el pelo. No estoy profetizando. Estoy diciendo lo que va a suceder. Ni con el tinte dejarán de ser blancos. Si tú no entras en el reposo de Dios. Y yo también. La palabra para mí también. Ya confieso que yo no lo he alcanzado. Pero este año yo lo quiero alcanzar. Si verdaderamente es el año de reposo, no va a ser una palabra profética. Va a ser verdad en mí. Vamos a lograr este año entrar en el reposo. Y Dios nos va a enseñar lo que es reposar. Amén. Vamos a orar ahora. Entremos en el reposo de la oración. Ponte en pie. Pueblo, en el nombre de Jesús. Llegue la administración de reposo a ese hermano, a esa hermana que está en la audiencia, a través del medio que sea, el internet, oh Dios, o la radio, la televisión, el DVD que llegó a esa vida. Padre, en el nombre de Jesús, imparte Dios, que hay un testimonio de que en realidad desde hoy comenzó la iglesia a entrar en el verdadero reposo que Cristo conquistó con su sangre. En el nombre de Jesús, yo oro a Dios que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde todo tu interior en Cristo Jesús. Que Dios te bendiga y te dé la victoria en Cristo Jesús. Amén. Esperamos que este mensaje haya sido de edificación para tu vida. Si deseas recibirlo en su forma original, puedes solicitarlo a El Amanecer de la Esperanza, P.O. Box 70, Bronx, Nueva York 10473. O visítanos a nuestra página web www.elamanecer.org. Dios te bendiga.